Tras 120 propuestas, Sung Dae-woong consiguió a la mujer de su vida. Con su fuerza sobrehumana construyó un hogar y una familia. Pero ahora esa misma fuerza es inútil. Su esposa se consume por una enfermedad que devora cada centavo que ganan, y su sonrisa forzada ya no puede ocultar la desesperación. ¿Cómo puede salvarla un hombre que solo sabe partir árboles? A él le costó 120 propuestas para que le dieran el sí. A vos solo te cuesta un clic darme un like. No me hagas insistir tanto como a él. Desde chiquito, Sung Dae-woong no era como los otros pibes. Con una fuerza que parecía de otro mundo, el pibe era capaz de vencer en pulsos a cualquier adulto del pueblo. Y eso que no había cumplido ni los 15. Pero un día, sin que nadie supiera por qué, Dae-woong volvió a su hogar herido, con la memoria borrada y desplomado en el suelo. Por suerte, un gobernador de buen corazón lo encontró y lo acogió, dándole trabajitos para que se ganara la vida. Así fue como Dae-woong empezó de cero, y aunque no recordaba nada de su pasado, se veía feliz y apreciado. Era un trabajador incansable, y su gobernador lo quería un montón. Incluso se daba el lujo de desafiar a los árboles con su hacha, demostrando que su fuerza no se había ido a ningún lado. La tranquilidad no duró mucho. Cuando Dae-woong cumplió 15, el gobernador falleció de repente, y su única familia, que se había mudado, lo dejó solo. Pese a la tristeza, Dae-woong se prometió a sí mismo que honraría la bondad del gobernador con mucho esfuerzo, y siguió trabajando sin parar con una determinación que se le notaba en la cara. Los años pasaron, y a los 25, Sung Dae-woong ya lo tenía todo bajo control, menos una cosa: no encontraba pareja. Frustrado, se quejaba de que ninguna mujer del pueblo cumplía sus expectativas, sin darse cuenta de que quizás el problema era que él era demasiado exigente. Decidido a cambiar su suerte, Dae-woong agarró sus cosas y se lanzó a la aventura, convencido de que en otro pueblo encontraría a la mujer ideal. No tardó mucho en encontrarla. Se topó con Baek Jin-jin, una mujer que estaba tan herida y golpeada como él lo estuvo la primera vez que apareció en el pueblo. Con una espada a la cintura y un aspecto un poco rudo, los demás aldeanos la evitaban, muertos de miedo de que fuera una de esas personas Murim, guerreras del mundo de las artes marciales. Pero Dae-woong no lo pensó dos veces. Enamorado a primera vista y con una ingenuidad que solo él podía tener, le propuso matrimonio a Baek Jin-jin en el acto. La ironía de todo esto es que ella acababa de confiar su destino a la Casa de las Viudas, un lugar para mujeres que eligen vivir solas. La respuesta de Baek Jin-jin fue un rotundo no. Dae-woong, desconcertado, no entendía por qué lo rechazaba. Pero él no era de los que se rinden fácil. La mujer, que parecía dispuesta a seguir su camino sola, lo rechazó una y otra vez. Dae-woong, incluso con un cerdo en brazos como ofrenda, siguió insistiendo, persiguiéndola mientras ella se alejaba a caballo, gritándole con desesperación que se casara con él. Dae-woong no se daba por vencido. Día tras día, con la misma energía y un nuevo intento, seguía pidiéndole matrimonio a Jin-jin. Un día la encontró pescando y le ofreció un pescado gigante, insistiendo: ¿no querés ser mi esposa? A lo que ella, sin inmutarse, le contestó que se callara. Otro día, bajo una nevada brutal, él volvió a suplicar, recibiendo un rotundo «andate». Era increíble la fuerza de Dae-woong, pero, para su pesar, su futura esposa era más dura que cualquier tronco, inquebrantable, incluso después de 30 o 100 propuestas. Dae-woong, desesperado, ya no sabía qué hacer para convencerla. La situación llegó a un punto en que hasta los vecinos se metieron. Se reunieron con Jin-jin para convencerla, diciéndole que no había nadie como Dae-woong en el pueblo, que era sincero, bueno y fuerte. «Dale, acéptalo antes de que se te escape», le dijeron. Pero ni eso la conmovió de inmediato. Dae-woong, mientras tanto, se sentía lo peor, un pedazo de basura, que estaba condenado a envejecer y morir talando árboles, solo. Hasta que, de repente, Jin-jin apareció frente a él. 119, le dijo, contando sus propuestas. Si me lo pedís una vez más, serán 120. Y pensé que, por más cabeza dura que sea uno, después de 120 veces, hay que aceptar.
Daeung no podía creer lo que escuchaba. Su cara de shock pasó a ser de pura felicidad. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó ella, y él, con un grito de alegría que se escuchó por todo el valle, se lanzó hacia ella, pidiéndole por última vez, por favor, cásate conmigo. Okay. Esta vez, Jin Jin, con una calma sorprendente, simplemente dijo, está bien. Así fue como, después de 120 propuestas, Sung Deung finalmente logró conquistar a su amada. El tiempo pasó. Con los ahorros de toda su vida, Daeung abrió una posada. Y la felicidad se completó cuando tuvieron a su primer hijo, Sung Woo-moon. La alegría de Daeung y Jin Jin era inmensa, pero había un problema. Jin Jin, cuyo cuerpo ya estaba delicado, se debilitó aún más después del parto. Y después de dar a luz a su segundo hijo, Sung Wukang, su salud empeoró tanto que ni siquiera podía salir a tomar aire fresco. Todo el dinero de la posada se iba en medicinas para ella. Jin Jin se sentía culpable, disculpándose por su debilidad, pero Daeung no la dejaba terminar. Está bien, le decía con una sonrisa forzada. ¿Acaso un hombre no puede hacerse cargo de los gastos médicos de su esposa? No te preocupes por nada, solo concéntrate en tu salud, ¿entendido? Con los ojos llenos de lágrimas, Jin Jin le dio las gracias. Daeung la miraba, sabiendo que tenía un camino difícil por delante. Mientras Jin Jin luchaba contra su enfermedad, sus dos hijos crecían rápidamente. El primer hijo, Woo-moon, era un calco de su madre, buen mozo, con un cuerpo atlético y una inteligencia que sorprendía. Era capaz de subirse a un árbol y cuando su papá Daeung le pedía que bajara porque era peligroso, él le contestaba sin pelos en la lengua que solo era peligroso para gente gorda como él. Daeung se molestaba, claro, pero no podía negar que su hijo era una mezcla de sus mejores atributos, aunque con una personalidad muy particular. Sin embargo, también era un niño astuto y de carácter fuerte, que no dudaba en decir lo que pensaba. Pero la vida es impredecible. Con el tiempo, la vitalidad de Woo-moon empezó a apagarse. Se volvió débil y pálido, y su personalidad, antes tan chispeante, se fue desvaneciendo poco a poco, tal como la de su madre. Madre. Daeung lo veía toser, le preguntaba si estaba bien, y Woo-moon siempre aseguraba que sí, aunque su sonrisa cansada lo traicionaba. A Daeung le dolía ver a su hijo, el que corría por todos lados, ahora tan frágil. Mientras tanto, estaba el segundo hijo, Wukang, un torbellino completamente opuesto a su hermano. Fuerte y robusto, era capaz de hacer llorar a chicos 3 o 4 años mayores que él. Pero la inteligencia no era lo suyo. Más bien, era el tipo de chico que le daba un cabezazo a su propio padre si se descuidaba. Cuando Woo-moon cumplió los 10 y Wukang los 7, un grupo de artistas marciales de Hwasan llegó a alojarse en la posada, y enseguida se fijaron en los chicos. Uno de ellos se acercó a Wukang, le palmeó la espalda y le dijo a Daeung que su hijo tenía un cuerpo robusto y mucho potencial. Si lo entrenaban, podría llegar a ser alguien importante. Daeung, emocionado, se reía a carcajadas. ¿Sus hijos en la honorable comunidad de Murim? ¿Era eso posible? Pero la alegría duró poco. El mismo artista marcial miró a Woo-moon y dijo, con una expresión seria, que él no podía ser entrenado. A pesar de sus ojos brillantes, su cuerpo era débil. Seguramente colapsará en 5 días, sentenció. La noticia cayó como un balde de agua fría. Woo-moon, con los ojos bien abiertos, apenas pudo preguntar por qué. Daeung entendió al instante. Era por la enfermedad de su hijo. Los artistas marciales insistieron. Solo podían llevarse a Wukang. Esa noche, bajo la luna llena, Wukang se despidió de su padre y su hermano, prometiendo volver pronto. Daeung le dijo que se cuidara, mientras Woo-moon lo veía irse con una mirada llena de tristeza. A pesar de que su cuerpo se debilitaba y ya no podía jugar como antes, Woo-moon nunca se quejaba. Es más, siempre ocultaba lo mal que se sentía para no preocupar a sus padres, y en cambio, preguntaba por la salud de su madre, preocupándose por ella. Siempre se esforzaba por no mostrarse débil, pero esta vez era diferente.
ya no pudo aguantar más el dolor y entre lágrimas, a la pregunta de su padre sobre si estaba bien, solo pudo forzar una sonrisa y decir que sí, que estaba perfecto y se iba a dormir. Pero a solas, la fachada se derrumbó. Se acurrucó, solo, y las preguntas brotaron con amargura. ¿Por qué soy tan débil? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué los artistas marciales de Hwasan no me eligieron a mí? Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Dae-ung y Jin-jin también lidiaban con la noche. Jin-jin no podía ocultar su preocupación. Murim no es un paraíso, es un lugar frío y desolado, le decía a Dae-ung, angustiada por Wu-kang que se había ido, y más aún por Wu-moon, que se quedaba solo. Dae-ung trató de consolarla, pero en el fondo también sentía el peso de la decisión. Decidido a hacer algo, se levantó para prepararle algo de comer a Wu-moon. Pero al salir, una luz extraña en la oscuridad de la noche lo dejó helado. Dae-ung gritó del susto, alarmando a Wu-moon, que se despertó de golpe. Una figura, con cabellos largos y blancos, flotaba en el aire frente a su posada. Ambos, padre e hijo, vieron cómo ese ser casi celestial descendía lentamente, con una sonrisa en el rostro. ¡Un Shinseon!, exclamó Wu-moon desde la ventana, con los ojos como platos, reconociendo la figura legendaria. Pero la aparición, lejos de pedir honores, solo tenía una humilde solicitud. El Shinseon, con total naturalidad, dijo que tenía mucha hambre y preguntó si podían hacerle un simple plato de fideos. Dae-ung, aún en shock, pero con la hospitalidad arraigada, respondió de inmediato que sí, y le pidió a Wu-moon que lo llevara al mejor asiento de la posada. Wu-moon, aunque todavía asombrado, corrió a obedecer, indicándole al misterioso invitado que lo siguiera. El Shinseon se sentó y con una calma que no le quitaba lo místico, empezó a devorar los fideos que Dae-ung le había traído. Wu-moon, observándolo, no podía creer que una figura tan legendaria también tuviera que comer, como cualquier persona. Cuando el anciano terminó, quiso pagar, pero Dae-ung lo detuvo, insistiendo en que era un honor servirle y que no aceptaría plata de un ser celestial. El Shinseon, sin embargo, se negó a irse sin retribuir la hospitalidad y pidió papel y pinceles. Dae-ung se iluminó. Pensó que el sabio escribiría algún mensaje de buena suerte para la salud de su esposa y de sus hijos, y corrió a buscar los materiales con la esperanza de que un milagro por fin llegara a su familia. Mientras Dae-ung buscaba, Wu-moon seguía mirando fijamente al Shinseon. El anciano, con una sonrisa, le preguntó si lo encontraba fascinante. Wu-moon se disculpó de inmediato, pero el Shinseon lo interrumpió con una revelación sorprendente. Sabía que Wu-moon había llorado queriendo aprender artes marciales. La sorpresa en la cara del chico era total. ¿Cómo podía saber algo tan íntimo? El Shinseon solo se rió suavemente. Cuando Dae-ung regresó con el papel y los pinceles, el Shinseon le agradeció y le dijo que le pintaría un paisaje como muestra de gratitud. Dae-ung se extrañó, esperaba palabras, no una pintura. Pero el Shinseon no perdió el tiempo. Con movimientos rápidos y precisos, plasmó un paisaje misterioso en el papel, explicando que era su forma de agradecimiento y que esperaba que lo atesoraran. Acto seguido, anunció su partida. Dae-ung le dio las gracias, pero de repente se dio cuenta de algo. No le había preguntado su nombre. «Maestro, al menos decinos tu nombre», le pidió. El Shinseon soltó otra risa. «¿Para qué querés saber el nombre de un viejo olvidado?», le contestó. Y antes de desaparecer por la puerta, les dijo que lo recordaran como el hilo del maestro celestial. Mientras Dae-ung se quedaba pensando en el extraño nombre, Wu-moon no podía apartar la vista de la pintura. De pronto, una voz retumbó en su cabeza, la voz del Shinseon, hablando de iluminación religiosa y deber, de cómo la grandeza no se medía solo por sabiduría, sino por acciones. Wu-moon se dio cuenta de que estaba escuchando directamente al sabio, incluso después de que se había ido. La pintura cobró vida en su mente, revelándole caminos hacia dos artes marciales míticas, la esgrima con ayuda angélica y divina y la esgrima del cielo y la tierra.
Era como si lo invitara a un mundo sin límites. Daeung notó que su hijo estaba como en trance. «¿Qué te pasa, Woo-moon?», le preguntó preocupado. Con los ojos muy abiertos, Woo-moon se volteó hacia su padre. «Papá, la pintura está viva y se mueve», le dijo. Daeung, por supuesto, no pudo creerle. «¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo?», le respondió, sin entender el milagro que se desplegaba ante los ojos de su hijo. Y así pasaron los años. El joven Woo-moon creció. Aunque para todos seguía siendo el idiota del pueblo por pasar los días embobado frente a la pintura del Shinseon, la verdad es que ese cuadro le dio una fuerza física asombrosa. Pero su mente, atrapada en esa otra dimensión que solo él veía, lo hacía parecer un tonto. Su papá, Daeung, no lo entendía. Furioso y frustrado, intentaba sacudirlo a golpes para que entrara en razón y fuera más como su hermano Woo-kang. Pero a Woo-moon nada le importaba más que la pintura. Mientras los vecinos se reían y comentaban lo patético que era el espectáculo diario, Woo-moon seguía inmerso en su mundo, solo interesado en volver a mirar la obra. En una de esas escapadas aturdidas, Woo-moon chocó con un grupo de viajeros, tropezando con una mujer con sombrero velado que iba acompañada de guardias. Los hombres, indignados por la torpeza de Woo-moon, quisieron darle una lección, pero la misteriosa mujer, a quien llamaban Yeon, intervino. «Dejen de molestar al débil», les dijo, mostrando una inesperada compasión. Justo en ese momento, apareció un hombre con una vincha que se presentó como Yeon Si-hyun, saludando a la mujer. Ella, sin inmutarse, le contestó con un «tsk, imbécil». Él, sorprendido, se hizo el desentendido y luego le ofreció una mano a Woo-moon para ayudarlo a levantarse. Si-hyun intentó entablar una conversación con Yeon, hablando de un gran torneo de artes marciales en Goryangpyeong que se haría en 10 días. Mencionó que ahí se verían figuras legendarias como Jeonghwan Baek Sangun y Gwaya Changmi Gyeonghung, además de otros maestros ocultos. Le sugirió a Yeon que no desaprovechara la oportunidad, pero ella, con una calma absoluta, le dejó claro que haría lo que quisiera y que no se metiera en sus asuntos. Sin más, se dio vuelta y le dijo a sus acompañantes que se fueran. Mientras se marchaban, Yeon Si-hyun no pudo evitar mirar de rojo a Woo-moon, que seguía ahí, de pie, sonriendo solo y perdido en su propio mundo. «¿Qué estará mirando este tipo?», pensó, desconcertado por el extraño comportamiento del idiota del pueblo. Daewon, por su parte, estaba sumergido en sus propias preocupaciones. Las cuentas no daban, el negocio de la posada había sido un desastre y no llegaba a cubrir los gastos de la medicina para Jinjin, ni siquiera a asegurar que pasarían el invierno. Toda esa angustia lo llevaba a un único culpable, Sun Woo-moon, y esa dichosa pintura. Daewon lamentaba haber creído que el regalo del Shinseon traería salud a su hijo, cuando lo único que parecía hacer era volverlo más ensimismado, a pesar de la increíble fuerza física que había desarrollado. Ya harto de ver a Woo-moon embobado frente al lienzo, Daewon explotó. «Ese Shinseon era un estafador. Voy a quemar esta porquería de pintura», gritó, y se lanzó a arrancarla de la pared. Pero, para su sorpresa, Woo-moon, hasta ese momento tan pasivo, reaccionó de golpe. Lo sujetó con una fuerza descomunal, impidiéndole el paso. «¿Qué te pasa? Soltame, idiota. La voy a romper y quemar», le espetó Daewon, luchando, pero Woo-moon se aferraba con una determinación asombrosa. «No podés, la pintura es mía», le contestó Woo-moon, con los ojos llenos de una intensidad que rara vez mostraba. Daewon, con la muñeca adolorida, se preguntó asombrado cuándo su hijo se había vuelto tan fuerte. En medio de la trifulca, dos nuevos clientes se asomaron a la posada. Un anciano imponente, Master Tai-Shang Moon-ju, y una joven, Dua, que no pudo evitar reírse de la escena. Daewon, como buen comerciante, guardó su furia por un momento y los recibió con una sonrisa forzada, no sin antes amenazar a Woo-moon.
Después hablamos, pendejo. El máster Tai Shan Mun-yu y Dua tomaron asiento, mientras él ordenaba unos fideos y dumplings. Dua seguía riendo, y el anciano, aunque la reprendió con cariño, también le dedicó una mirada curiosa a Wu Mun, quien había vuelto a su estado absorto frente a la pintura. «Me pregunto qué será lo que tanto mira ese muchacho», comentó el máster. Se acercó al cuadro y lo observó con atención, apreciando la técnica. Le parecía una obra maestra de estilo clásico, pero no detectó nada fuera de lo común, a diferencia de Bumon, que seguía mirándola fijamente con una expresión perdida. Dua llamó al máster para que se sentara a comer, notando que estaba distraído. Daewoo, viendo la oportunidad de quitarse a Bumon de encima, le dio un paquete y lo mandó a hacer una entrega urgente a la familia Munga, amenazándolo. «Si no vas ahora mismo, tiro la pintura a la basura». Bumon, con un nudo en el estómago, hizo prometer a su padre que no la tocaría y salió corriendo a toda velocidad. Apenas la puerta se cerró, Daewoo suspiró, aliviado. Pero la pintura seguía atrayendo miradas. Mientras comía, el máster Tai Shan Mun-yu no podía sacársela de la cabeza. «Hay algo extraño en esa pintura», pensaba, sintiendo una inquietud creciente. Dua notó su distracción. De repente, el máster se levantó, dejando la comida a un lado, y se acercó de nuevo al cuadro. Lo miró con más detenimiento, con los ojos entrecerrados. Después de unos segundos, exhaló profundamente, como si algo lo hubiera golpeado. Volvió a mirar, y esta vez sus ojos se abrieron de par en par. Un jadeo escapó de su boca al ver lo que Bumon había estado percibiendo todo este tiempo. Una energía irreal, una presencia mística que emanaba del lienzo. La pintura del Shinseon no era solo una obra de arte, era un portal a otro tipo de realidad, y el máster acababa de cruzar el umbral de su percepción. Fue como si un velo se corriera de sus ojos. El maestro Tai Shan Mun-yu, con los ojos bien abiertos, sintió la inmensa energía que emanaba del paisaje pintado. Esto no era solo una obra de arte, era un tesoro de valor incalculable, una fuente de poder surreal que lo dejó sin aliento. Sin perder un segundo, el máster se volteó hacia Daewoo. «Véndeme esa pintura», le exclamó con una urgencia que no dejaba lugar a dudas. «Te pago lo que sea, decime el precio». Daewoo, que solo veía el cuadro como una carga molesta, pensó en las deudas y en su esposa enferma. Para él, esa era una oportunidad de oro. Mientras tanto, ajeno a todo el drama, Bumon volvía de su encargo, emocionado por reencontrarse con su pintura, la que le revelaba secretos del Murim. Luego de pensarlo un poco, Daewoo pidió 5 ñang, creyendo que estaba haciendo un negociazo. El maestro, sin dudarlo ni un segundo, aceptó de inmediato, incluso antes de que Daewoo pudiera arrepentirse de haber pedido tan poco. «5 ñang es perfecto», le dijo, agarrando de las manos con entusiasmo. Para Daewoo, esa pequeña fortuna significaba la medicina para su esposa y carne fresca para la familia. Se sentía un poco mal por Wu Mun, pero se convencía a sí mismo de que era mejor deshacerse de esa pintura odiosa. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando el maestro y su joven acompañante, Dua, se despedían, el anciano se detuvo de repente. «Me parece que te pagué muy poco», dijo, para sorpresa de Daewoo y el horror de Dua, que no podía creer lo que escuchaba. El maestro le ofreció una espada valiosísima como complemento, la espada divina blanca penetrante, para más indignación de su discípula. Daewoo, que no entendía la importancia de la espada, la aceptó agradecido, ya pensando en cuánto podría sacarle vendiéndola también. Al anochecer, Wu Mun volvió a la posada. Entró gritando, preguntando dónde estaba su pintura. Al ver el espacio vacío, se volvió hacia su padre, preguntándole si la había quemado. Daewoo, con la cara pálida, negó desesperado. Pero Wu Mun ya lo había descifrado. «La vendiste, ¿no es cierto?». Cuando Daewoo intentó explicar que lo había hecho por la familia, Wu Mun lo interrumpió, blandiendo la espada que su padre había recibido. «Le voy a contar a mamá que me mentiste y vendiste la pintura», le gritó. El miedo invadió a Daewoo. Sabía que para su esposa las mentiras no tenían perdón, y la única solución para un mentiroso era la muerte. Wu Mun lo tenía acorralado.
¿Se lo cuento a mamá?, le preguntó, una amenaza que le helaba la sangre a Daeung. En su desesperación, Daeung trató de zafar, señalando que los compradores, el maestro Taishang Munyu y Dua, ya se habían ido hacía un rato. Pero la atención de Wu-mun no estaba en su padre, sino en la ausencia de la pintura, su pintura. Wu-mun soltó un grito desgarrador y se lanzó fuera de la posada, desesperado por recuperar lo que más le importaba. Mientras tanto, el maestro Taishang Munyu y Dua caminaban tranquilamente por el sendero, hablando de lo que acababa de pasar. A Dua le causaba gracia el hijo del posadero y su apego a la pintura, pero el maestro Taishang Munyu parecía más concentrado en las implicaciones del cuadro. De repente, un grito ensordecedor los interrumpió. ¡Paren ahí! Wu-mun, como una exhalación, los alcanzó, con la espada aún en mano y el rostro transformado por la rabia. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre el maestro Taishang Munyu, exigiéndole que le devolviera su pintura. El maestro, sorprendido, lo repelió con facilidad, sin siquiera despeinarse. Pese a que el golpe de Wu-mun no lo afectó, la fuerza bruta del muchacho y ese rugido salvaje que lo acompañaba no pasaron desapercibidos, perturbando incluso a Dua. El maestro Taishang Munyu se detuvo a observar al chico, el hijo del posadero. No parecía tener ningún entrenamiento formal en artes marciales, pero su potencia era innegable. Con la mirada fija en él, Wu-mun se arrodilló, implorando con desesperación que le devolvieran el cuadro. «Te doy lo que sea, es lo más importante en mi vida», les dijo, dispuesto a todo. Pero el maestro, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le recordó que la pintura ya era suya, comprada legítimamente a su padre. Mientras Wu-mun se quedaba ahí devastado, el maestro Taishang Munyu empezó a reflexionar. Ese chico, su fuerza, ese rugido. Había un misterio oculto tanto en él como en la pintura. Una idea, un plan, empezaba a formarse en su mente. Por su parte, Wu-mun, todavía en shock, empezó a procesar la situación. El Shinsean había pintado el cuadro como agradecimiento por los servicios de su padre. Entonces, ¿técnicamente no era suyo? ¿Había sido terco al reclamarlo con tanta vehemencia? El maestro Taishang Munyu lo sacó de sus pensamientos con una pregunta que le cayó como un balde de agua fría. ¿Sabías que tu familia está pasando por un mal momento? Y ahí, en ese instante, Wu-mun recordó las deudas de su padre, las costosas medicinas de su madre. Se sintió un idiota por no haber pensado en eso. La verdad le golpeó y apretó los puños. Una nueva determinación, o quizás un nuevo pesar, se apoderaba de él. Wu-mun se disculpó con el maestro y le pidió que se quedara con la pintura, aceptando su destino por el bien de su familia. El maestro, al verlo, notó que, a pesar de todo el alboroto que había causado, el corazón del joven estaba en el lugar correcto. Con una sonrisa en la cara, le hizo una propuesta inesperada. Si Wu-mun lograba tocarlo, aunque fuera una sola vez, recuperaría la pintura y el dinero que su padre había recibido. Dua, la compañera del maestro, no podía creer lo que oía, pero el maestro insistió en que su fortuna era vasta y que el dinero no era nada para él. Wu-mun, conmocionado pero con una chispa de esperanza renovada, aceptó el desafío con un grito de «¡Sí, acepto!». Sabía que si ganaba, no solo recuperaría la pintura, sino también el dinero para las medicinas de su mamá. Lo que Wu-mun no sabía era que el hombre que tenía enfrente no era otro que Jin Won-myung, el mejor espadachín de Kunlun y un gran maestro reconocido en el mundo marcial. Con la promesa firme del maestro de que no se arrepentiría de su generosa oferta, Wu-mun se lanzó al ataque. A pesar de su fuerza sobrehumana, el maestro lo esquivaba con una facilidad pasmosa, sin siquiera rozarlo. Los movimientos de Wu-mun, aunque potentes, carecían de técnica y eran como los de alguien que nunca había entrenado artes marciales. Una y otra vez, el joven era repelido con un simple giro o un movimiento de muñeca, cayendo al suelo y levantándose, cada vez más frustrado y dolorido. «¿Pero cómo? ¡Ni siquiera me tocaste!», gritó Wu-mun, incrédulo ante la abrumadora diferencia de habilidad. Sin embargo, la determinación en sus ojos no se apagaba. Se decía a sí mismo que esta vez sí lo alcanzaría.
mientras el maestro lo miraba con una calma imperturbable, esquivando cada golpe con una agilidad que parecía desafiar las leyes de la física, convirtiendo cada ataque de Wu Mun en un fracaso más, hasta que el joven solo podía gritar de dolor y desesperación. El maestro, contemplando al muchacho herido en el suelo, pensó que quizás el rugido anterior había sido un accidente y le sugirió que se rindiera. Pero Wu Mun, a pesar del dolor, se negaba. En medio de su desesperación, una revelación lo golpeó. Los movimientos del maestro eran idénticos a las siluetas que percibía en la misteriosa pintura, las mismas que le habían dado su fuerza sobrehumana. Si lograba entenderlos, si solo pudiera aplicarlos, nada sería imposible para él. Con esta nueva determinación, Wu Mun se lanzó de nuevo, pero el maestro solo lo miró con leve curiosidad. Un simple golpeo lo mandó a volar otra vez, esta vez contra un árbol. Dua, que recién aparecía por ahí, no pudo evitar quejarse de la dureza de su maestro. Pero lo que ella no sabía era que el maestro, en su fuero interno, estaba asombrado. Había usado una técnica poderosa, y Wu Mun no solo seguía en pie, sino que parecía estar adaptándose. El joven, indomable, volvió a la carga, esta vez intentando golpear con un trozo de rama. El maestro, sin querer, usó más fuerza de la necesaria para repelerlo, y la rama se partió. Frustrado, Wu Mun se dio cuenta de que si hubiera tenido la espada que le había quitado a su padre, o al menos un palo más resistente, habría podido tocarlo. Sus movimientos, los del maestro, eran como las hojas en la pintura, y si los imitaba bien, tenía que haber una forma. El maestro, mientras tanto, no salía de su asombro. Había bloqueado los puntos de energía vital de Wu Mun, y el chico ya los había liberado. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Wu Mun ocultaba una resistencia impensada o sabía algo que él no? La sorpresa se convirtió en alarma. «Este tipo es un demonio», pensó el maestro. Y con esa nueva determinación desató un ataque letal, una técnica de energía pura destinada a cortar cualquier obstáculo. El golpe dio de lleno. Wu Mun gritó de agonía, su cuerpo impactado y sangrando. Dua, aterrada, corrió hacia su abuelo, el maestro, regañándolo por usar una técnica tan peligrosa. Nunca imaginó que el joven podría haber sobrevivido a eso. Wu Mun yacía en el suelo, tosiendo sangre, con una de sus manos hecha a pedazos y un dolor insoportable que lo hacía temblar. El maestro se acercó, examinándolo, y una terrible verdad se le reveló. Este chico, sin darse cuenta, había absorbido las artes marciales de la pintura, pero su cuerpo, sin el entrenamiento adecuado, no estaba preparado para semejante fuerza, y ahora estaba a punto de morir. Con un rostro lleno de arrepentimiento y pánico, el maestro escuchó a Wu Mun suplicar por ayuda. Su cuerpo se estaba rindiendo, colapsando. Sin dudarlo un segundo, lo levantó a la fuerza y le gritó: «Sentate inmediatamente en la posición del loto». No había tiempo que perder. El maestro le encargó a Dua que los cuidara con una vigilancia extrema durante 1 hora, asegurándose de que nadie se les acercara. Mientras tanto, Wu Mun tosía sangre, con el cuerpo a punto de fallar. El maestro le rogaba que se aferrara a la vida, que no abriera sus puntos de energía por más que doliera, porque si lo hacía, el daño sería irreversible. Vio el cuerpo de Wu Mun destrozado, consciente de que podría salvarlo, pero a costa de que nunca más pudiera usar artes marciales. Aún así, decidió que no importaba el precio, lo iba a salvar. Se sentía culpable, su curiosidad lo había llevado a herir de esa forma al chico. Wu Mun, al borde del abismo, solo podía pensar en su mamá y su papá, pero la situación se complicó. Dua, nerviosa, percibió una amenaza. Estaban en el camino a Goryeo-pyong, una zona peligrosa donde los enemigos de su abuelo podrían aparecer. Y justo en ese momento se escuchó un ruido entre los arbustos. Un grupo de 4 figuras enmascaradas emergió, revelando que habían estado siguiéndolos. Eran los infames 4 malignos y corruptos que habían llegado para vengarse de Jin Wonmieng. Se burlaron de la vulnerabilidad del maestro, diciendo que hasta un niño podría matarlo ahora.
Su plan no era solo matarlo, sino también humillarlo y jugar un poco con Dua. Cuando uno de ellos se lanzó sobre Dua y el resto sobre el maestro indefenso, un borrón cruzó el aire. De repente, un misterioso guerrero de pelo largo, empuñando un bastón, se interpuso, bloqueando el ataque y destrozando la espada de los agresores. Los 4 malignos se quedaron pasmados. El recién llegado los miró con desdén, llamándolos chusma patética, por atacar a un herido y a una muchacha. Los bandidos, furiosos por la interrupción, decidieron que primero lo matarían a él. Mientras la pelea comenzaba, el maestro, aún concentrado en salvar a Wu Moon, notó algo increíble. El cuerpo del chico no solo estaba recibiendo su energía vital, sino que la estaba absorbiendo como si fuera una esponja. Era un fenómeno inexplicable que lo dejó atónito, pero no había tiempo para pensar. La vida de Wu Moon seguía pendiendo de un hilo. Internamente, Wu Moon sentía que su cuerpo se desintegraba, rodeado de líneas rojas y una energía oscura. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba, aterrado, al sentir que se deshacía. Pero de repente notó que la energía del maestro, la misma que lo estaba salvando, no solo lo curaba, sino que también era absorbida y canalizada por esas líneas que le recordaban a la pintura del Shinseon. ¡Eureka! Las líneas de la pintura mística no eran solo una imagen, eran un mapa, una guía. Él podía usar la energía del viejo y las enseñanzas de la pintura para reconstruir su propio cuerpo. De manera instintiva, se dejó llevar por el proceso, absorbiendo con voracidad y sintiendo que, aunque solo duró un instante, fue como toda una vida. Afuera, la metamorfosis de Wu Moon se completaba con una tos violenta que lo hizo escupir sangre, dejando al maestro Tai Shan Moon Yu igual de mal, desplomado en el suelo. El viejo, confundido y con un fuerte olor a sangre en el aire, se levantó con dificultad y gritó el nombre de Dua, preocupado. La joven apareció corriendo, aliviada de ver a su abuelo. Pero el maestro se dio cuenta de los cuerpos de los 4 malignos y corruptos tirados a su alrededor. Lo habían estado siguiendo. Dua, aún con el susto en el cuerpo, explicó que un hombre con una lanza había aparecido de la nada, los había salvado y se había ido, diciendo que su nombre era Gyeon Hung. Al oír ese nombre, el maestro, visiblemente impresionado, se sintió profundamente endeudado, reconociendo la fortuna de haber sido ayudados por una figura así. Mientras tanto, el maestro reflexionaba sobre el coste de salvar a Wu Moon. Había gastado 1/3 de su propia energía vital. Pero no todo fue en vano, había aprendido algo fundamental. Dua, al verlo tan pensativo, le preguntó si Wu Moon había muerto. «No, para nada», la tranquilizó el maestro. «Pronto va a despertar». Y justo en ese momento, Wu Moon abrió los ojos, respiró hondo y dijo para sí mismo: «Estoy vivo». Finalmente, comprendía que lo que había estado aprendiendo de la pintura todo este tiempo eran artes marciales. La fuerza que liberó en su cuerpo era su energía interna, y el viejo maestro había sido crucial para que la descubriera. Dua lo observó, notando que, aunque estaba bien, se veía diferente. Wu Moon, ahora de pie, se inclinó profundamente ante el maestro, agradeciéndole por salvarlo. El maestro, por su parte, se disculpó por haber desatado una situación tan inesperada. «Ya tenía pensado devolverte la pintura y el dinero», dijo el maestro, con un tono más suave, «pero mi curiosidad me impulsó a probarte». Wu Moon, sin embargo, insistió en que no había nada que disculpar, solo sentía gratitud. Con la tensión un poco más baja, el maestro volteó hacia Dua, preguntándole cuánto dinero les quedaba. Ella, algo sorprendida, le cuestionó por qué preguntaba eso, a lo que él respondió que revisaría las cuentas con cuidado al regresar, sugiriendo que la generosidad de esa noche les había costado. Wu Moon, aún intentando rechazar la compensación, dijo que con su cuerpo recuperado y más sano ya era suficiente. Pero el maestro fue firme. Como guerrero Yangpa que había abandonado los deseos mundanos, sentía que lo que le ofrecía a Wu Moon no era ni cerca de lo que le debía. Le dijo que él necesitaba el dinero más que él y que no lo rechazara. Wu Moon, aunque sentía que no era correcto, pensó en su madre. Con eso en mente, aceptó,
prometiendo usar la plata con sabiduría para comprarle medicinas. El maestro, al escucharlo, asintió con una sonrisa. Mientras Wu Mun se alejaba, el maestro lo observaba, pensativo. Era una transformación completa, un hombre nuevo. Se preguntó si Wu Mun llegaría a superar incluso sus propias expectativas. Más tarde, con los cuerpos de los atacantes neutralizados alrededor, el maestro les explicó a Wu Mun y Dua que esos eran viejos enemigos que buscaban venganza. Por suerte, Yong-Hung se había encargado de ellos. Wu Mun se quedó boquiabierto al escuchar el nombre de Yong-Hung, el famoso guerrero que participaría en la competición de Goryeo-Pyeong. ¿Le debemos la vida a ese gran hombre?, exclamó Wu Mun todavía impactado. El maestro le aseguró que no tenía que preocuparse, que la deuda era suya. En ese momento, Wu Mun le preguntó quién había dibujado la misteriosa pintura. El maestro admitió que también era un misterio para él, pero que el artista, antes de irse, se había identificado como el hilo del maestro celestial. Al oírlo, el maestro Jin Won-myung se quedó helado, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Maestro celestial? ¿Y un hilo de tal ser? Todo empezaba a encajar. Wu Mun, ansioso, le preguntó si él sabía más. El maestro, en lugar de responder directamente, le preguntó a Wu Mun si conocía el taoísmo. Wu Mun dijo que solo sabía que era algo que estudiaban los monjes. El maestro explicó que aunque él mismo no era un experto, le contaría lo que sabía sobre la pintura. Y así, el maestro comenzó a narrar una historia ancestral. Durante la época de los 3 reinos de Corea, hubo una revuelta liderada por Jang Yue, quien impulsó el camino de la gran paz dentro del taoísmo. Pero, al mismo tiempo, creció otro movimiento taoísta, el camino de los 5 pecs de arroz, liderado por Chang Ling, también conocido como el maestro celestial Shang. Wu Mun, con los ojos bien abiertos, ató cabos. ¿Entonces era alguien llamado Yang Chon-sa? Exacto, confirmó el maestro. El camino de los 5 pecs de arroz también se conoce como la secta Chon-sa, y el hilo del maestro celestial del que habló el sabio se refiere sin duda a esa secta. Wu Mun repitió en voz baja los nombres, Shang Ling y secta Chon-sa, mientras asimilaba la información. El maestro continuó, explicando que las enseñanzas marciales de esa secta habían desaparecido con el último seguidor de Yang Chon-sa, pero se transmitieron de forma encubierta bajo el nombre de Chong-gado. Es asombroso que vos hayas aprendido las artes marciales ahora extintas de la secta Chon-sa, dijo el maestro, su admiración evidente. Wu Mun volvió a preguntar quién había dibujado la pintura, pero el maestro seguía sin saberlo con certeza. Solo podía suponer que fue alguien que quería preservar las enseñanzas de Chon-sa. Ahora entiendo perfectamente cómo tu cuerpo absorbió mi energía con tanta facilidad, dijo el maestro, una sonrisa en su rostro. Es porque la energía que posees forma las raíces del taoísmo y es la misma energía de la secta Chon-sa. Realmente me deja sin palabras. Wu Mun seguía sumido en sus pensamientos, repitiendo en su mente, Chang Ling, secta Chon-sa, el camino de su poder se revelaba, capa por capa. Mientras Wu Mun procesaba todo esto, Master Jin Won-myung estaba lidiando con su propio dilema. Pensó en tomar al joven bajo su tutela, sabiendo el potencial inmenso que tenía y cómo podría traer gloria a la facción Kunlun. Pero la política, como siempre, se interponía. Una decisión así generaría mucha oposición, así que, con un suspiro, decidió que por ahora su ayuda solo podía ser modesta. Su ambición había sido superada por la prudencia. Se acercó a Wu Mun y le dijo que, si bien su dominio de la espada y su energía eran impresionantes, le faltaba algo fundamental, el juego de pies. Wu Mun, con una mirada genuinamente confundida, preguntó qué era eso. El maestro no pudo evitar un momento de asombro y hasta un poco de vergüenza. ¿Realmente lo había derrotado un joven que no conocía una base tan elemental? Sintiéndose en deuda, Jin Won-myung decidió compensar a Wu Mun. Le explicó que el juego de pies eran todos esos movimientos que uno hacía con los pies durante una pelea para acercarse o esquivar.
Y para que entendiera bien, el maestro empezó a demostrar uno de los movimientos de pies más avanzados de la facción Kunlun. Mientras tanto, en otro lado, una mujer elegante junto a un hombre, el comandante Yang, discutían un problema. Necesitaban 50 guerreros para no quedarse atrás ante otras familias nobles, pero apenas habían logrado juntar 30. La mujer, que parecía ser Yon, ordenó que pusieran avisos para reclutar trabajadores temporales para enviar a Seúl. La idea era simple. No necesitaban guerreros de verdad, sino hombres que parecieran guerreros para proyectar una imagen de fuerza. Si la gente los veía como una fuerza masiva, nadie se atrevería a desafiarlos. El comandante Yang aceptó la orden, aunque la mujer se quedó pensando que sería un milagro si al menos uno de esos trabajadores resultara ser útil. De vuelta con Umun, el maestro Jin Won-myung seguía demostrando el movimiento, un baile casi etéreo que hacía que la vista se te nublara de lo rápido que era. Umun lo observaba, intentando seguirlo, pero la velocidad del maestro era tal que no lograba ver nada con claridad. Esto no le servía de nada si quería aprender. Frustrado, Umun decidió que no se iba a quedar así. Concentró su energía, la misma que venía de la pintura y del maestro, y la dirigió hacia sus ojos. Y de repente, ¡bingo!, pudo ver los movimientos. Todavía un poco borrosos, sí, pero lo suficiente para entender la secuencia. Había logrado adaptar su cuerpo y su energía para percibir algo que antes le era imposible. El maestro, al terminar su demostración, dejó sus huellas marcadas en el suelo para que Umun pudiera estudiarlas. ¿Lo memorizaste bien?, le preguntó. Sí, gracias, respondió Umun con una sonrisa de victoria. De vuelta con Umun, el maestro Jin Won-myung se preparaba para despedirse. Le extendió un medallón de amistad Kun, un objeto valioso. Dua, la acompañante del maestro, se sorprendió. Jin Won-myung explicó que originalmente pensaba darle la espada divina blanca penetrante, un arma legendaria, como compensación por la pintura. Pero necesitaba la espada para defenderse, así que le daba el medallón. Úsalo con sabiduría cuando llegue el momento, le aconsejó al joven, que lo aceptó con gratitud. Umun guardó el medallón, lo que provocó una exclamación de Dua, que no podía creer que su maestro le diera algo tan valioso a un desconocido. El gran maestro, sin darle importancia a la queja de su discípula, le pidió a Umun una sola cosa: que jamás vendiera o se deshiciera de ese medallón. Umun asintió, agradecido, y prometió visitarlos en Kunlun si la oportunidad se presentaba. Los dos maestros se marcharon, dejando a Umun atrás. Dua no pudo evitar mirar hacia atrás, sorprendida por el cambio en el joven. Ese día, que para ella había sido corto pero para Umun eterno, había transformado su vida por completo. Él los vio alejarse, una sonrisa sutil asomando en su rostro mientras el viento le alborotaba el cabello. Finalmente, Umun regresó a su casa, la humilde posada familiar. Su padre, Deung, lo recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. Umun le entregó el dinero para la medicina de su madre y volvió a colgar la pintura que su padre había vendido. Le explicó que, de alguna manera, había recuperado ambas cosas. Pero no se guardó el reproche. «Estuvo mal que vendieras la pintura sin mi permiso», le dijo. «Si volvés a engañarme, se lo voy a decir a mamá». Deung, atónito, se dio cuenta de que su hijo no era el mismo. Parecía haber recuperado su cordura e incluso más, como si sus capacidades mentales se hubieran agudizado. Umun, ajeno a las preocupaciones de su padre, se sentó frente a la pintura. Su objetivo era claro: quería volver a entrar en la fantasía y reencontrarse con las líneas que lo habían guiado. Deung lo observaba, preguntándose si su hijo regresaba a su peculiar mundo. Sin embargo, para su sorpresa y frustración, el intento de Umun fue en vano. La conexión ya no era la misma. La pintura, esta vez, no lo dejó entrar. El muchacho, tirado en el suelo, repetía una y otra vez que no funcionaba. La conexión, que antes era tan natural, ahora simplemente no existía. Pasaron los días y la frustración de Umun solo aumentaba, pero la pintura seguía siendo un muro.
Para Deung, su padre, esto era la gota que rebalsaba el vaso. Lo veía comportándose como antes, agarrado a ese lienzo, y la rabia lo consumió. Un día, ya harto, Daeun se le fue encima, sujetándolo con fuerza. Le gritó, le reprochó su egoísmo y le amenazó con quemar la pintura si no se detenía. La cara de Woo-moon, hasta entonces llena de frustración, cambió. Miró a su padre, a los ojos, y le pidió perdón. Le dijo que había sido egoísta, que la pintura lo había hechizado y que esa ilusión había terminado. Prometió ser un buen hijo y vivir una vida normal por el bien de su familia. Daeung no podía creer lo que oía. Las lágrimas le corrieron por el rostro mientras abrazaba a su hijo. Su Woo-moon había vuelto. El padre lloró de felicidad hasta quedarse dormido, convencido de que todo había vuelto a la normalidad. Pero, ya caída la noche, Woo-moon se sentó una última vez frente a la pintura. Con los ojos cerrados, buscando alguna respuesta, se encontró en una especie de trance. Una voz, que sonaba arrepentida, se disculpaba. «Lo siento, hijo mío, parece que no pude cumplir mi promesa». Frente a él, el Shinsen lo observaba y a su lado, un niño yacía en una cama. Woo-moon preguntó dónde estaban y qué le pasaba al chico. El Shinsen explicó que el niño sufría de Ta-Yang-Ji-Chai, una condición donde el cuerpo es abrumado por una energía fuerte y volátil, causando un desequilibrio de yin y yang que lo llevaría a morir antes de los 20 años. Fue ese deseo de ayudar, de arreglar ese destino, lo que le había costado su propia inmortalidad. El Shinsen explicó a Woo-moon que el Ta-Yang-Ji-Chai era una enfermedad rarísima, tan poco común que muchos ni sabían qué significaba. Woo-moon, en la visión, le preguntó si esos otros chicos a los que él había intentado salvar por 200 años sin éxito, también la padecían. El Shinsen afirmó que sí y mostró cómo sus esfuerzos por curarlos siempre habían sido en vano. Luego, con una pregunta que lo dejó helado, el Shinsen le ofreció a Woo-moon ver el interior de su propio cuerpo. De repente, Woo-moon se encontró rodeado de cuerdas de energía rojas, que el Shinsen le explicó eran dos formas de artes marciales celestiales que se habían mezclado para apagar el fuego que ardía dentro de él. Fue en ese instante que Woo-moon conectó los puntos, la verdad golpeándolo con la fuerza de un rayo. Él también tenía el Ta-Yang-Ji-Chai. Pero el Shinsen, con una sonrisa en el rostro, lo felicitó. «Sung Woo-moon», le dijo, «vos lograste escapar de la maldición y viviste más allá de tus 20 años. ¡Felicitaciones!». Woo-moon, aturdido, solo pudo llamarlo maestro. La visión comenzaba a desvanecerse mientras el Shinsen, con una expresión de paz, le comunicaba que la relación entre ellos había llegado a su fin. Antes de irse por completo, el Shinsen compartió una última pieza de sabiduría, un camino que Woo-moon debía encontrar por sí mismo. Le dijo que el Dao siempre llevaba a un solo sendero, que no había bien ni mal en él, y que esa era la verdad del mundo. Existían Joseon, alfareros, plebeyos, villanos, sabios y grandes espadachines, pero no importaba qué, el Dao era constante. Solo le quedaba una cosa por hacer, encontrar su propio camino y su propia razón. Woo-moon parpadeó, volviendo a la realidad, o al menos a su habitación. La pintura frente a él estaba de nuevo en blanco, un lienzo vacío. Se dio cuenta de que lo que había vivido no había sido un sueño. El sabio, el Shinsen, le había entregado la pintura con una intención clara, legarle las artes marciales para curar su enfermedad. Con el corazón lleno de gratitud, Woo-moon se inclinó profundamente ante el lienzo, prometiéndole al Shinsen que atesoraría la vida que le había dado y la usaría sabiamente. Esa noche, bajo la luna llena, Woo-moon se sentó en el tejado, observando el cielo. Había sobrevivido. Se sentía revitalizado, su cuerpo nunca había estado tan bien. Un nuevo capítulo se abría ante él. Con una sonrisa de pura determinación, se dijo a sí mismo: «Desde hoy, Sung Woo-moon, vamos a trabajar duro y vivir bien». Y así fue. Al día siguiente, con una energía que antes no conocía, se dedicó a sus tareas, como acarrear agua, haciéndolo con una rapidez y precisión asombrosas.
Increíble, pensó, mientras dejaba los baldes sin derramar ni una sola gota. No derramé ni una gota, jeje. La vida de Wu Mun había cambiado por completo y estaba listo para aprovecharla. Wu Mun se lanzó a las tareas de la posada con una energía que no parecía humana. Barría el piso y lavaba los platos a una velocidad asombrosa, gritando con entusiasmo mientras volaba de una tarea a otra. De repente su madre, Baek Jin-jin, apareció y Wu Mun, sorprendido, se detuvo. Ella lo miró con cariño, notando lo mucho que había mejorado. «Qué lindo verte así, hijo», le dijo, feliz de que hablara y actuara como un joven de su edad. Wu Mun, conmovido por sus palabras y por la fragilidad de las manos frías de su madre, le pidió que regresara a la cama para descansar. Más tarde, junto a la cama de su madre, Wu Mun sintió un nudo en la garganta mientras ella expresaba su alegría por verlo recuperado. Él se sentía el peor hijo del mundo por todo lo que le había hecho pasar. Le pidió una vez más que descansara y salió de la habitación. Apenas salió, su padre, Sung Dae-woong, se le acercó, sorprendido por verlo despierto tan temprano. Wu Mun le prometió que de ahora en adelante lo ayudaría con la posada, sin importar lo difícil que fuera el trabajo. Dae-woong, desbordado por la emoción al darse cuenta de que todo era real y su hijo estaba de vuelta, lo abrazó con una fuerza que Wu Mun, a pesar de sus nuevas habilidades, no pudo romper. «No llores, papá», le dijo, pero su padre no lo soltaba. Finalmente, Wu Mun logró zafarse. El padre, maravillado por lo limpia que había dejado la posada, le preguntó si estaba cansado. «Para nada», respondió Wu Mun, lleno de energía. Su padre, con una sonrisa, lo animó a salir y divertirse, a hacer lo que quisiera. Wu Mun, emocionado por la inesperada libertad, salió al patio. Allí, encontró las huellas profundas que había dejado el maestro Tai Shang Mun-yu al enseñarle el juego de pies. Recordando la danza divina y etérea, decidió ponerla en práctica. Intentó replicar los movimientos, pero no fue tan fácil como parecía. Se tropezó y cayó. Esto no es nada sencillo, pensó, dándose cuenta de que las artes marciales eran mucho más complejas de lo que imaginaba. Aún así, cada vez que la frustración por la pintura lo invadía, volvía a esas huellas, practicando una y otra vez. Se caía, se resbalaba, pero lo encontraba divertido. Pasaron días y días de práctica constante, porque, a pesar de todos sus cambios, Wu Mun seguía siendo un principiante en las artes marciales. Una noche, mientras el mundo dormía y él practicaba sus movimientos una y otra vez, la frustración le ganó. A pesar de todo el esfuerzo, sentía que no avanzaba lo suficiente. Se acostó en su cama con la mente a mil. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba, sintiendo que hasta dormir era una pérdida de tiempo. De repente, como un rayo, se le prendió la lamparita. ¡Claro! La técnica de esgrima celestial. Pero no solo eso, había algo más. Con los ojos bien abiertos, se dio cuenta. Había una diferencia abismal en fuerza muscular entre él y el maestro Won Myung. Era por eso que no podía replicar sus movimientos, por más que su mente los entendiera. Su cuerpo simplemente no respondía. Sin pensarlo dos veces, saltó de la cama y salió corriendo. Su padre, Da-ung, que andaba por ahí, lo vio pasar. «¿A dónde vas a esta hora, Wu Mun?», le preguntó. «No puedo dormir, así que voy a hacer ejercicio», respondió él, mientras ya estaba a unos metros. «No te preocupes por mí, padre». Da-ung solo pudo sonreír, pensando en lo bueno que era ser joven y tener tanta energía. Wu Mun se dio cuenta de que tenía que entrenar su cuerpo de otra manera. Si quería igualar la velocidad del maestro, necesitaba músculos. Y lo mejor de todo, gracias a su nueva condición y las artes marciales celestiales, sus músculos se desarrollaban a una velocidad increíble. Así que, con esa revelación, empezó una rutina de entrenamiento brutal. Días se convirtieron en semanas, llevando rocas, moviéndose sin parar. Poco a poco, su cuerpo se transformó. Lo que antes era un peso imposible, ahora lo levantaba y lo destrozaba contra el suelo. Jadeando, con una sonrisa de oreja a oreja, se dio cuenta. ¿Quién hubiera imaginado que podría ser tan fuerte? Cada día se sentía más cerca de su objetivo, sus movimientos más fluidos, más parecidos a los del maestro. «Esto es muy divertido», se decía, mientras su cuerpo se fortalecía a pasos agigantados.
En medio de uno de esos entrenamientos intensos, mientras practicaba con una energía que lo hacía vibrar, Wu Mun manifestó una espada hecha de esa misma energía. Un filo brillante que cortó el aire con un ¡Ella! Pero tan rápido como apareció, se desvaneció en el aire, dejándolo con la mano vacía y una expresión de pura confusión. «Ah, ¿la espada?», se preguntó, mirando su palma abierta. El misterio de sus nuevas habilidades era cada vez más profundo. A pesar de la confusión inicial, Wu Mun seguía practicando los movimientos de Jin Myung. Sin darse cuenta, estaba perfeccionándolos e invocando los trazos de la pintura de forma natural, como si fuera una extensión de sí mismo. Empezó a entender que, usando los métodos del maestro, podía conjurar esa espada. No era solo una habilidad, era una necesidad, un deseo ardiente que lo consumía. Su mente solo repetía una cosa: «Quiero una espada». Aquella ansia, conocida como el anhelo por la espada, se apoderaba de él con una intensidad innegable. Su determinación era palpable y en su mirada se veía la promesa de un poder que estaba a punto de desatar. ¡Qué final más brutal! Si Wu Mun tiene ese anhelo por la espada que lo consume, que el anhelo de ustedes por el próximo manga los consuma y comenten cuál quieren ver. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Hasta la próxima, cracks.